Vaya sorpresa. El régimen de Maduro financió el programa de rearme nuclear de Irán. ¿Con qué? Con recursos petroleros. ¿Saben? Ese programa nuclear al que le mandaron unos bombarderos B-2. Bueno, ese. Pero epa, ni una gota de petróleo si no pagan, que decía el capo del cártel de los Soles, Diosdado Cabello. No es que lo regalaban, es que financiaban el terrorismo internacional. ¡Qué maravilla! Hablando de armas de destrucción masiva, así ha clasificado el presidente Trump al fentanilo el día de ayer, lo cual tiene una lectura sumamente interesante porque amplía ese andamiaje legal para accionar contra los cárteles que trafican estas sustancias, o sea, los socios de Maduro y Maduro. La izquierda rancia sigue con el drama. La extrema izquierda, ¿saben? Utilizando ese término de extrema que ellos utilizan para calificarnos a todos los que queremos vivir bajo normas legales, democráticas. Pues bien, tienen un nuevo enemigo. Y por ello, Chile entrega una carta de protesta a Colombia por inaceptables dichos de Petro, que está muy loquito, al presidente electo José Antonio Kast. Y ya Trump se lo dijo a Petro, que espabile o será el próximo. Pero la cosa no quedó allí. Hace pocas horas, Kast ha respondido directamente a la narcodictadura también. Y las ligas de Puerto Rico, República Dominicana y México anuncian que no asistirán a la Serie del Caribe 2026 en Venezuela, algo que tiene todo el sentido del mundo cuando no se juega a ser irresponsables bajo la influencia de un régimen moribundo. Pues bien, de esto y más, y de lo que quiere el régimen que no te enteres, hablaremos el día de hoy, martes 16 de diciembre de 2025. Augusto Navarro, como siempre, en este espacio, su espacio, que se llama Político. Comenzamos. En plena escalada militar de Estados Unidos en el Caribe y tras la incautación del Skipper, ese petrolero integrado a una red de contrabando vinculada a Irán, documentos aportados por investigadores y un ex alto cargo venezolano a la Fiscalía Norteamericana y también a la Casa Blanca, y se me viene a la mente el Pollo Carvajal, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, describen una alianza estructural y de muy largo alcance entre Caracas y Teherán. Una alianza en finanzas, energía, minería, cooperación industrial y militar. Hoy, bajo revisión de las autoridades de seguridad nacional de Estados Unidos, según ha podido saber el diario ABC de España. La Fiscalía Norteamericana, de hecho, está trabajando en posibles ampliaciones de los cargos para los integrantes del llamado Cártel de los Soles, por supuesto, conformado por los más altos jerarcas venezolanos en distintas jurisdicciones de los Estados Unidos. Trump designó a dicho grupo como organización terrorista extranjera, una medida que entró en vigor el 24 de noviembre de 2025. Washington identifica como implicados a Nicolás Maduro y a otros cargos del régimen venezolano y recuerda que esa red estaba previamente sancionada ya por el Departamento del Tesoro. Pero el informe, que circula desde hace pocas semanas en Washington, al que ha tenido acceso el diario ABC, va mucho más allá de esa relación coyuntural entre dos regímenes sancionados. Describe la construcción paciente durante 2 décadas de una arquitectura financiera y logística diseñada por el chavismo para permitirle a Irán esquivar controles internacionales utilizando a Venezuela, claro que sí. Desde fondos binacionales, y usted los conoce, a empresas públicas y hasta bancos pantalla y proyectos industriales sin producción real, solo ideados y armados para lavar dinero y escapar sanciones. El acercamiento comenzó hace casi 2 décadas. El propio informe, elaborado por varias fuentes de inteligencia con información de ex altos cargos venezolanos en el exilio y quizá presos, ofrecen una estimación consolidada. Según sus cálculos, los proyectos y los fondos explícitamente vinculados a Irán, energía, petroquímica y el Fondo Binacional, suman, escuche bien, 4.689 millones de dólares. A los que se le añade además una estimación conservadora de otros 3.132 millones procedente del desvío indirecto de los recursos del fondito chino-venezolano. En conjunto, el documento sitúa en torno a 7.821 millones de dólares el volumen de dinero que había llegado directa o indirectamente al ecosistema iraní a través de Venezuela. Un exfuncionario explicó a ABC un esquema de triangulación financiera entre China, Venezuela e Irán basado en fondos procedentes de la venta de petróleo iraní a China que quedaban bloqueados allí por las sanciones de los Estados Unidos y de Europa.
Según su relato, Venezuela se convirtió en esa vía de escape para que ese dinero retenido y canalizado bajo la apariencia de un sistema de préstamos que en la práctica no funcionaba como tal era lo que aplicaban. Según este documento, una parte sustancial de los ingresos petroleros venezolanos, incluidos los recursos que venían de China, de los créditos chinos, habían sido redirigidos mediante mecanismos opacos a empresas estatales iraníes y estructuras vinculadas a la Guardia Revolucionaria. El resultado, concluye el informe, interpretando los hechos a los que hace referencia, es un flujo sostenido de miles de millones de dólares que habrían contribuido a sostener el programa nuclear iraní. Qué belleza, ¿verdad? Y por supuesto, a su red de aliados armados, tanto en Oriente Próximo como en América Latina. Uno de los autores del informe apunta además que, aparte de esos fondos desviados a través de Venezuela, no solo habrían servido para sostener al aparato estatal iraní, sino también para financiar satélites políticos y redes de influencia en distintos países, incluido España. ¿Mediante qué? Transferencias indirectas, contratos pantalla y circuitos financieros muy opacos que diluyen el rastro del dinero y dificultan su atribución directa. Esas fuentes aportaron al diario ABC copias de contratos y transferencias que apuntan a ese flujo de fondos. El informe sostiene que la arquitectura financiera diseñada entre Caracas y Teherán permitió canalizar, usted sabe, recursos significativos hacia el ecosistema estatal iraní, no solo para sostener su economía bajo sanciones, sino también para financiar actividades hostiles y proyectar la influencia política en distintos escenarios internacionales a través, como les decía, de estos fondos, de estas empresas pantalla y estos mecanismos de triangulación deliberadamente concebidos para ocultar el destino final del dinero. Puro bandidaje. Las mismas fuentes facilitan un documento elaborado probablemente en torno a 2012 que ya apuntaba, 2012, a la existencia de esa alianza estructural entre Venezuela e Irán concebida para evadir sanciones internacionales, crear circuitos financieros paralelos y facilitar logísticas con implicaciones de seguridad. El informe describía a Venezuela como la plataforma operativa de Teherán en América Latina y señalaba de forma explícita a ambos mandos del aparato chavista, entre ellos el Pollo Carvajal y Cliver Alcalá Cordones, como piezas claves en ese entramado político, militar y financiero. ¿Qué estarán soltando estos muñecos? Más de una década después, ambos nombres reaparecen con información crucial al servicio de la Fiscalía. Tanto el Pollo, Carvajal, como Alcalá han sido extraditados y juzgados y han ofrecido cooperación a la justicia en causas penales o en sus causas penales abiertas, aportando información sobre narcotráfico, corrupción, relaciones internacionales del régimen de Nicolás Maduro y hasta Smartmatic. Ese giro refuerza retrospectivamente el valor de aquel documento temprano, que anticipaba conexiones y responsabilidades que hoy forman parte de investigaciones judiciales activas en los Estados Unidos. El texto recoge alegaciones anteriores según las cuales Irán había identificado y participado en el control de yacimientos de uranio en el sur de Venezuela dentro de un esquema de cooperación estratégica con el régimen de Maduro y de Chávez. Estas versiones sostienen que Venezuela facilitaba acceso al mineral y cobertura logística, mientras que Irán aportaba tecnología y apoyo industrial, lo que podría ayudar a Teherán a sortear sanciones sobre su programa nuclear. Las informaciones mencionan también posibles circuitos clandestinos de extracción y transporte encubierto. ¿Se recuerdan el vuelo diario de Venezuela a Teherán? Esto bajo proyectos civiles, aunque el propio informe citado aclara que no existen pruebas documentadas y verificables de envíos de uranio. Pero aún así, se señala que la mera existencia de esa infraestructura otorgaría a Irán una capacidad potencial sensible. Según estas alegaciones previas, el control indirecto de recursos estratégicos en América Latina reforzaría la autonomía nuclear iraní y explicaría parte de esta presión que estamos viendo de los Estados Unidos a Venezuela y la presencia militar en el Caribe. El informe señala que Irán suministra a Venezuela tecnología de drones armados y misiles antibuque, ya hemos hablado de ello, y también capacidades industriales para la producción de pólvora, nitroglicerina y nitrocelulosa. Esto, por supuesto, con asistencia técnica iraní, y añade que estos proyectos, formalmente clasificados como de uso dual, fortalecen de manera sustancial la capacidad militar e industrial del régimen venezolano y además permite a Teherán proyectar poder en el hemisferio occidental.
El informe dibuja a Venezuela como una plataforma operativa de organizaciones de Hezbollah y Hamas, con redes de blanqueo, tráfico ilícito, documentación irregular y pare usted de contar, que por supuesto facilitan la movilidad de los operativos en la región. Para los analistas estadounidenses, este entramado no responde a episodios aislados, vaya que no, sino a una estrategia coherente de proyección de poder iraní en el hemisferio occidental, la cual hemos denunciado hasta el cansancio. En ese contexto, la palabra incautación de petróleo y el endurecimiento de la presión judicial y militar de Estados Unidos aparecen como piezas de una misma ofensiva. Según esas fuentes, el equipo de Trump interpreta ahora la relación Caracas-Teherán no como un asunto diplomático más de unos bandidos, sino como un frente activo de seguridad nacional, que abarca la energía, el crimen organizado, la proliferación nuclear y el terrorismo, y todo esto a poquitas horas de nuestras costas. En ese mismo marco, las fuentes consultadas introducen en el caso un precedente judicial. Se trata del caso de Ali Sadar Hassemi Nejad, un empresario iraní acusado en Nueva York de articular un esquema para enviar o para desviar más de 115 millones de dólares procedentes de PDVSA a entidades iraníes mediante proyectos de vivienda pública en Venezuela, empresas pantallas en Europa y el uso deliberado del sistema financiero de Estados Unidos con información falseada. Aunque el procedimiento acabó desestimado por un error procesal, sin que el tribunal, por supuesto, llegara a pronunciarse sobre el fondo, la Fiscalía dejó documentadas las transferencias, los contratos, las sociedades interpuestas y los mecanismos de ocultación del rastro iraní del dinero. Para las fuentes estadounidenses, ese expediente sigue siendo relevante porque demuestra que el esquema descrito ahora en el informe no es una hipótesis abstracta ni tampoco una construcción retrospectiva, sino más bien un método ya utilizado y que ha sido probado en la práctica. La diferencia, subraya en esas mismas fuentes, es de escala y de ambición estratégica. El caso Sadar refleja un contrato concreto y decenas de millones de dólares. El informe, al que accedió el diario ABC, describe una arquitectura mucho más amplia, sostenida durante años, en la que los fondos binacionales, los créditos chinos, los proyectos industriales ficticios y las empresas públicas venezolanas habrían servido para canalizar estos miles de millones hacia el ecosistema estatal iraní, su aparato militar y sus redes de influencia exterior. Y pese a que mucho de esta información es del dominio público, piense usted que hay unos cuantos tontos ahorita buscando normalizar todo esto y no ponerle un freno a las fechorías del régimen de una buena vez y por todas. ¡Qué vergüenza! Pero el presidente Trump firmó este lunes un decreto que clasifica el fentanilo, ese potente opioide que ha causado una crisis sanitaria en todo el mundo, como un arma de destrucción masiva. Ninguna bomba causa el daño que esto está haciendo. Entre 200.000 y 300.000 personas mueren cada año que sepamos, aseguraba Trump durante un evento en el despacho Oval. Según los Centros para Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, unas 48.000 personas murieron por fentanilo el año pasado del total de muertes por sobredosis, que fueron unas 80.000 personas. Pues Trump firmó el decreto tras una ceremonia de entrega de medallas a militares que apoyan las tareas de vigilancia en la frontera con México. No es casualidad. Propulsor de este endurecimiento radical de la política antidrogas estadounidense, Trump firmó al principio de su presidencia un decreto que clasificaba a los cárteles como organizaciones terroristas, lo que a juicio de los juristas que asesoran al Departamento de Justicia y al Pentágono da luz verde a los ataques militares en el Caribe contra estas lanchas o narcolanchas. Y si usted, además, le suma esta clasificación de una de las sustancias que estos querubines trafican, entenderemos que están solidificando el andamiaje legal para lo que tengan a su bien de hacer. Los expertos en narcotráfico, incluida la propia agencia de antinarcóticos estadounidense, la popular DEA, han afirmado durante años que el fentanilo es producido en gran parte en México con la ayuda de los precursores químicos que proceden de China. Calificar el fentanilo como un arma de destrucción masiva puede reforzar el arsenal que el gobierno de Trump utiliza para su actual campaña frente al narcotráfico. Trump en ese acto reiteró que muy pronto empezarán los ataques en tierra, lo ha repetido varias veces, contra los cárteles de la droga, y esos ataques podrían producirse en cualquier país, al sur de la frontera y no solamente en Venezuela, que es su objetivo principal actualmente. Y esta noche, el presidente Trump hablará y nosotros estaremos pendientes.
Ahora, el gobierno de Chile informó el día de ayer que entregó una carta de protesta al embajador de Colombia en el país suramericano por las inaceptables declaraciones del presidente colombiano, de este sujeto, Gustavo Petro, sobre la victoria de José Antonio Kast en las presidenciales chilenas. Por instrucción del presidente de la República, hemos entregado una nota de protesta al embajador de Colombia en Chile para manifestar nuestra molestia por los inaceptables dichos del presidente de Colombia respecto a la elección presidencial en nuestro país, indicaba el canciller chileno Alberto Van Klaveren. Pero así lo reseñaba el ministro de Interior chileno Álvaro Elizalde muy poco antes de la entrega de esa nota. Y el llamado que hacemos es a que se respete lo que Chile decide en el marco de las reglas democráticas desde cualquier parte del mundo y por parte de todas las autoridades. ¿Se evalúa, ministro, alguna nota de protesta a propósito de estas declaraciones, Sí. alguna gestión con la Cancillería? Sí, sí, sobre ese punto se tomó una decisión para hacer valer el punto de vista que tiene que ver con la democracia chilena. Finalmente el pueblo de Chile decide y todos tenemos que respetar ese resultado. En eso consiste la democracia. Quienes luchamos por la recuperación de la democracia, lo hicimos precisamente para que siempre se respetara la voz del pueblo. Y eso es un principio básico que entre todos tenemos que cuidar y respetar. Las declaraciones de Petro, agregó el ministro, constituyen una falta de respeto y una intromisión impropia en asuntos de política interna. Y no solo denostan al presidente electo, sino a la decisión soberana del pueblo de Chile y a la solidez democrática de nuestras instituciones. En una serie de mensajes en su cuenta de X, quizá bajo el efecto de alguna sustancia, Petro denostó el domingo la contundente victoria de Kast, que se impuso con casi 60% de los votos, casi 17 puntos más que la izquierdista Janet Jara, que obtuvo el 41.83%. Petro, que se encuentra en las antípodas ideológicas de Kast y es aliado del presidente chileno saliente, Gabriel Boric, advirtió que en América vienen vientos de la muerte. E hizo un llamado a los países de la antigua Gran Colombia a resistir con la espada de Bolívar en alto. ¡Qué ridículo! Yo de verdad no sé qué karma estamos pagando con estos tipos. Por el sur y por el norte vienen vientos de la muerte. Atenti, gran colombianos. Vienen por nosotros y debemos resistir con la espada de Bolívar en alto y paso de vencedores, afirmaba Petro en una ridícula publicación de X, en donde compartió un mapa de América del Sur bicolor, dividido según la ideología de gobierno de cada país. ¿No será, Petro, que la gente quiere vivir bien y ya? El abogado ultracatólico de 59 años y defensor de Augusto Pinochet, Kast, es el primer pinochetista en llegar al poder tras el retorno de la democracia en Chile. Pero es que Petro anunció: el fascismo avanza, jamás le daré la mano a aquellos del partido de la crucecita negra, usted sabe. Y tampoco a un hijo de esa misma gente. No lo puedo decir en YouTube, me banean el video aunque usted no lo crea. Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet. Elegidos o no, son hijos del alemán del bigotico y mata a los pueblos. Eso fue lo que publicó Petro en otro de sus mensajes, en referencia al pasado ideológico del presidente Kast y del padre de Kast. Y es que así es la izquierda. La alienada, por ejemplo, de Irene Montero desde España, llamaba a no normalizar el fascismo, ¿saben? La misma Irene Montero que también dice que es normal que los peques tengan relaciones con adultos. Bueno, esa Irene Montero. Y claramente Petro y el surdaje andan de lágrima gorda. Pero es que el alumno aventajado del maligno, el narquito de Diosdado Cabello, también respiraba por la herida. Andan de luto. Y lo que les falta por ver. Los padres de quien ganó la elección en Chile participaban en un atroz golpe de Estado contra el presidente legítimamente electo en Chile por el pueblo. Y después de ese golpe de Estado cometieron una de las masacres más terribles que te puedas imaginar contra un pueblo. No se confundan. Diosdado no estaba haciendo una descripción de las cosas que él hace todos los días en Venezuela, aunque usted no lo crea. Pero es que hubo otro que no pudo contener la verborrea. ¿Saben quién fue? El cabecilla del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, quien en su delirio de grandeza también amenaza al presidente electo de Chile, a quien comparó con Adolfito, el del bigote, y le exigió en forma de advertencia respetar a los venezolanos en ese país luego de cuestionar sus promesas migratorias.
Y es que Kast, que arrasó en la segunda vuelta, ha prometido deportar a casi 340.000 inmigrantes sin papeles que viven en territorio chileno, la mayoría ciudadanos venezolanos, lo cual sigue siendo un drama que el propio Maduro y su camarilla generó. Menuda cara de tabla. Decirle a este señor Kast, usted podrá ser seguidor de Hitler y educado en los valores de Hitler. Usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito, le toca un pelo a un venezolano. A los venezolanos se respeta. Cuidadito. Escúcheme bien, ¿no? El que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente, señor Kast. Se los digo desde Caracas, capital que vio parir a los gigantes de América. Señor Kast, tenga cuidado yo. Deje quieto a quien quieto está. Las palabras de Maduro me tienen sin cuidado. Es un dictador, un narcodictador, y que hoy día está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo Estados Unidos, seguramente luego quizás otros países, porque la exportación de la droga no es aceptable. Bueno, los pelos se los tocaste tú, genocida bananero. Por algo la gente está en Chile. No es de turismo, como dice el bueno del turco Abdala. Les robaste el presente, les robaste el futuro, los perseguiste, secuestraste, torturaste, los arrodillaste y los obligabas a vivir con las dádivas de tu régimen. Y ahora sale con ese populismo barato. Pues le ha salido respuesta. Un nuevo enemigo. Porque están tan acostumbrados a imponerse a punta de garrote que se les olvida que el alcance del garrote es muy débil fuera de las fronteras. Todos tienen clara conciencia de que la situación que se vive en Venezuela es inaceptable e imposible de que se mantenga. Por lo tanto, cualquier gestión que se haga para que el señor Maduro deje un cargo que está ocupando ilegítimamente hoy día, porque digamos también que se sometió el país a una elección democrática, libre, no sé si tan informada como debería ser, y él la perdió. Y la mejor manera de demostrar que no la hubiese perdido es haber mostrado las actas. Y claramente, todos los ciudadanos votaron en contra de él. Hubo una elección democrática y alguien se la robó. Y ese es el señor Maduro. Él no tiene la legitimidad democrática para ejercer de pseudo presidente de esa nación. Por lo tanto, esto requiere un acuerdo internacional, que es evidente. Se robaron una elección. Yo apoyo cualquier situación que termine con una dictadura, una narcodictadura. Nosotros claramente no podemos intervenir en eso, porque somos un país pequeño, pero que somos víctimas del terror que implica tener una dictadura. Lo mismo que usted señala, ¿por qué no le interesa dejar entrar a 8 millones que han tenido que huir? Porque socialmente, económicamente no lo resiste. A él le conviene más extranjeros, o sea, compatriotas de él que están viviendo en el extranjero y remitan remesas. Bueno, hasta las remesas de los irregulares no van a llegarle más. Nosotros somos claros en esto, nosotros no vamos a intervenir nosotros en una situación como esa porque no nos corresponde, pero si alguien lo va a hacer, que tenga claro que nos soluciona a nosotros y a todo Latinoamérica, a toda Sudamérica, un problema gigantesco, incluso a países de Europa, que le está generando problemas, una situación puntual generada por un narcodictador. No nos corresponde a nosotros solucionarlo, pero el que lo haga va a contar con nuestro apoyo. A mí me encanta. Uno más que se suma al cerco creciente en torno a la narcodictadura. Que vayan a por ellos. Ejecútese. Y ya para cerrar, las ligas de béisbol profesional de Puerto Rico, República Dominicana y México comunicaron formalmente a la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, la CBPC, que debido a situaciones externas ajenas a su control, no podrán participar en la Serie del Caribe 2026 programada del 1 al 7 de febrero en Venezuela. Según informó la CBPC en un comunicado tras una asamblea general extraordinaria, las 3 ligas presentaron su decisión institucionalmente y en respeto a los procedimientos de la Confederación, sin que, por ahora, se conozcan detalles específicos de las causas subyacentes. Pero todos podemos imaginarnos de qué se trata, ¿verdad? La Confederación indicó que ha recibido estas comunicaciones y que ha elevado esto a sus registros oficiales. A pesar de esa notificación de ausencias, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional ratificó que cuenta con las condiciones organizativas necesarias para celebrar el evento. Destacando la planificación en varias sedes de Caracas y La Guaira porque es que ellos viven en Narnia y no tienen de otra. Que digan lo contrario, a ver si van presos, ¿verdad? El torneo está contemplado para disputarse en 3 estadios venezolanos, o estaba,
incluyendo el Estadio Monumental Simón Bolívar y también el Estadio Universitario, entre otros escenarios del país. La Serie del Caribe 2026 estaba planificada para reunir a los campeones de las ligas tradicionales de Venezuela, del Caribe, mejor dicho, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y México, como siempre, junto a equipos invitados como Cuba, Japón y otros. Ya es costumbre esto, pero con el detalle que la sede está bajo un régimen sanguinario que anda dando patadas de ahogado y que en estos momentos es capaz de hacer lo peor y usted lo sabe. La CBPC aseguró que valora el trabajo de la Liga Profesional de Venezuela y su comité organizador y que se encuentra evaluando alternativas para la realización del torneo, manteniendo informada a la afición y a los medios sobre cualquier determinación adicional. Pues parece que la Serie del Caribe será un round robin. Saludos especiales el día de hoy para Rogelio, quien se apuntó a la membresía de nuestro canal, y del mismo modo para Yolanda Orozco, quien nos envió un Super Thanks, aportes que nos ayudan mucho a mantener esta plataforma al pie del cañón todos los días. Mil bendiciones para todos ustedes, los que aportan en las membresías, los que envían Super Thanks, hasta los que ayudan con sus interacciones y como usted, mirando nuestro contenido. Por eso, comentar, darle like y compartir este video no cuesta nada y nos ayuda muchísimo. Rápido, gratis y marca la diferencia. Suscríbete si no lo has hecho y sigamos peleando juntos. Libertad o nada, señores, nos vemos en un ratito. Y es que seremos libres.